todos, bienvenidos a nuestro primer podcast que tiene por nombre El miedo se vive, se siente y se supera. Les habla Clarindira Guerra Barros, mucho gusto, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy seré su moderadora, pero también tenemos invitadas especiales. Tenemos a Marci Juliet Llopasa, tenemos a Yulisa Villanueva y a Milena Mendoza, también estudiantes del programa de Psicología. En el día de hoy analizaremos el caso de Javier desde la perspectiva del análisis de la conducta, abordando dos de sus conductas problemas y explicándolas, desde el aprendizaje operante y el aprendizaje clásico. Esperemos que se disfruten este episodio con nosotros y que aprendamos juntos. Bueno, chicas, vamos a entrar en materia. ¿Les parece si ponemos en contexto al público con un resumen sobre el caso de Javier y las conductas problemas con la definición operacional del caso? Luego quisimos hacer unas preguntas para responderlas de acuerdo a nuestra formación académica. Entonces, vamos a hablar sobre el caso de Javier. La historia se ubica en un contexto de violencia y conflicto armado donde Javier, de 11 años de edad, hijo mayor de una familia, se salvó de ser reclutado por grupos paramilitares que llegaron al municipio. Gracias a la corazonada de su madre, la cual intuía que algo iba a suceder, efectivamente llegan los grupos paramilitares y se salva de ser reclutado. Ella intuía que algo iba a suceder, pero llegaron de forma violenta y grotesca que hasta el ladrido de un perro lo hacían callar con un disparo. Eso provocaba miedo, temor y aún así tenían que convivir el día a día con ellos, porque no fue cuestión de solo un día. Asimismo comenta la madre embarazada que perdió a su hija Mariana de muy poco tiempo de embarazo, pero ella estando formada dentro de su vientre. Eso le causó un aborto espontáneo por el revuelo de la desesperación por encontrar a su hijo, ya que se había ido con unas vecinas a rezar al templo del municipio. Pero los paramilitares, en el momento del reclutamiento de las personas, las hicieron irse y algunas las hicieron entrar al templo donde Javier iba a rezar. Efectivamente, Javier escuchó que los niños y las mujeres podían irse del templo. Por lo tanto, Javier salió corriendo a toda prisa, chocando y llevándose por delante todo lo que se le atravesara hasta llegar a su casa. Eso sí, todo golpeado. En la tarde, la madre de Javier sale con él por una diligencia y se le acerca un paraco diciéndole que ya el niño podía con un fusil. La madre, muy ofuscada, le responde que quién le dijo a él que su hijo había nacido para cargar un arma. Y el paramilitar le responde de manera brusca: estás muy alzadita, maricona. Luego ella le dice que no se meta con su hijo porque es un niño y no ha nacido para hacer lo que ellos hacen. Con todo el tiempo y el pasar de los días, llega un momento en el que el miedo hace que ya no se sienta más miedo. Sin embargo, se tenía que cuidar a los niños. Los buscaban a las afueras del colegio, ya que en cualquier momento se formaban balaceras, se tiraban cilindros de gas, helicópteros volando toda la noche. Y pues ya con el tiempo esto le generó un pensamiento a los niños de no tener hijos, como una vez lo manifestó Luis, el menor de los hijos, puesto que si hubiera algo bueno que ofrecerle, no le habría sucedido lo que le sucedió a su mamá con la pérdida de su hermana Mariana, y que por lo tanto Mariana estuviera con ellos. Y por lo tanto, otra cosa, Javier no se culparía de la pérdida que tuvo su madre, así tal cual se lo manifestó a su esposa Marcela, que su madre le dice: papi, no te lleves esa bicicleta, y todo por andar desobedeciendo a su madre. Se hacía interrogantes como: ¿por qué me fui para allá si a mí ni siquiera me gusta rezar? Por eso dice tener la culpa que Mariana, su hermana, no esté en estos momentos con ellos. Tenemos la descripción del análisis funcional de las conductas problema. Está la primera pregunta: ¿cómo el condicionamiento clásico explica la reacción que tiene su madre de ir a buscar a los niños a la escuela? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Hola para todos. Bueno,
La madre de Javier ha desarrollado una conducta de evitación. Por ejemplo, cuando escucha balaceras o sonidos muy fuertes, evita salir o va rápidamente a buscar a sus hijos a la escuela. Esto ocurre porque la primera vez que llegaron los paramilitares, ella no encontraba a su hijo y vivió una situación de mucha angustia. Desde entonces, cada vez que escucha este tipo de sonidos, su mente activa una respuesta condicionada de desesperación, miedo y ansiedad. Siguiente pregunta, chicas. Explíquennos cómo un estímulo incondicionado ha generado una respuesta condicionada a través de la asociación con un estímulo condicionado en el presente caso. Bueno, en el caso de Javier podemos ver cómo un estímulo incondicionado, como lo fue un sonido fuerte, se asoció con una situación de alto estrés para su madre. Ella no encontraba a su hijo mayor y eso le generó desesperación. Desde entonces, cuando escucha sonidos similares, aunque no representen un riesgo real, siente miedo, ansiedad o estrés. Esto ocurre incluso si sus hijos están seguros con ella. Es decir, el estímulo incondicionado, hablamos como por ejemplo un sonido fuerte, se asoció con un estímulo condicionado, es decir, la presencia o ausencia de sus hijos, provocando una respuesta condicionada de angustia emocional. Vamos con Yulisa Villanueva Solarte a hablar sobre la segunda conducta problema analizada bajo el condicionamiento operante. Yulisa, ¿cuál es la segunda conducta problema que se analiza bajo el condicionamiento operante, de acuerdo a tu formación académica? Bueno, la segunda conducta que identificamos es la autoculpa. Javier se siente culpable por la pérdida de su hermana Mariana, aunque esta situación escapaba completamente de su control. Él asume la culpa como una forma de explicar ese dolor tan profundo que vivió. Esta autoculpa no solo afecta su estado emocional, sino también su autoestima. Es una conducta aprendida producto del trauma y se manifiesta constantemente en su forma de pensar y actuar. Yulisa, otra pregunta. ¿Cómo crees que la conducta de evitación se mantiene a pesar de la eliminación de un estímulo aversivo? Bueno, Clara, esa es una excelente pregunta. La conducta de evitación se mantiene debido a algo que en psicología llamamos o conocemos como refuerzo negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando Javier evita situaciones dolorosas, como hablar del tema o hacer cosas que recuerden su pasado, siente un alivio inmediato. Y ese alivio refuerza la conducta. Aunque el peligro real ya no esté presente, la memoria emocional sigue viva. Por eso Javier sigue evitando, porque en su mente evitar es sinónimo de protegerse. Pero esto, lejos de ayudarlo a sanar, puede cronificar el dolor emocional e impedir que avance en su proceso de recuperación. Ahora vamos con Marci. Marci, ¿cuál es el impacto de estas conductas en la vida de Javier? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Buenas noches. Bueno, ante la pregunta que nos dice Clara, pues digamos, según en estos eventos violentos y demás, cosas dolorosas, se puede presentar también como una reactivización emocional por la culpa de la muerte, digamos, que él tuvo de su hermana. También podemos ver la hipervigilancia, que es vivir como en peligro. Él siente como que vive en peligro y por lo cual pues digamos ha sido para él difícil sentirse de forma positiva, sino ya es una forma traumática. También la culpa excesiva, pues ya que él digamos no tiene como control en situaciones como el aborto de su madre, también ese evento traumático de violencia que ha tenido durante el tiempo. Eso hace de que él no tenga como tal tranquilidad, sino pues como tal una culpa. Esto también se asemeja desde el sentimiento desde un trauma infantil psicodinámico. Javier tiene un conflicto interno el cual nos hace notar que tiene como sentimiento de culpa. Él también pues cuando tienen estos mecanismos de culpa tienen el mecanismo de defensa, el cual puede hacer de que se sienta responsable por lo que ha sucedido. Y pues también hay una alteración del desarrollo emocional. Según la psicología del desarrollo,
la etapa de Javier corresponde, digamos, como no a desarrollar habilidades por todos esos momentos traumáticos que ha tenido en la vida. Y pues en circunstancias siente amenazas pues de integridad física y emocional. Entonces, pues por ello puede ser una conducta cognitiva que expresa como ese miedo de también dar sus emociones y demás. Entonces es por eso que él actúa de esa manera. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de este modelo de condicionamiento clásico, en el cual vemos pues que este estímulo incondicionado en situaciones de violencia que ha vivido Javier, como la presencia de paramilitares, entre disparos, entre amenazas y demás, y pues la pérdida de su hermana Mariana, han sido experiencias que la han llevado a generar miedo, ansiedad y desesperación. También vemos aquí la respuesta incondicionada, que es miedo, ansiedad, pues también como culpa, sentirse culpable, y pues una respuesta que él tiene emocional automática. Vemos también el estímulo condicionado, que pues digamos como que los lugares o las situaciones que eran antes neutrales, como el templo o el colegio o el sonido de los helicópteros, hacen que él tenga este estímulo. También él hace como respuesta de condicionada, ya que Javier, pues digamos, recuerda cómo enfrentarse, pues digamos, como en esos lugares es como un estímulo. Pues él tiene como experiencia de angustia, temor, culpa, aunque ya no hay peligro real, pues presente, pero él lo recuerda así. Es de mirar cómo, digamos, con el tiempo, cada vez que se acerca de pronto Javier a un templo, experimenta esa culpa y ese miedo y esta ansiedad. Y pues estas situaciones hacen de que él, pues digamos, vuelva a tener estas sensaciones. Bien, ya vamos desglosando un poco el caso, chicas. Vamos ahora con Milena. Milena, ¿cómo se podría concluir este caso bajo la importancia del análisis conductual? Bueno, respondiendo a tu pregunta, se puede evidenciar en este caso cómo el conflicto armado afecta notablemente el comportamiento, la identidad, los vínculos interpersonales, las costumbres de los seres humanos, especialmente en la infancia. Con este enfoque conductual no solamente nos facilita la comprensión de daño psicológico que se hace desde su infancia, sino que también nos permite diseñar unas estrategias de intervención terapéutica que nos van a ayudar a la reparación no solo de esa persona afectada como tal, en este caso el infante, sino que también nos va a permitir ayudar a mejorar y a reeducar su entorno social y su entorno familiar. Bueno, Milena, entonces, ¿qué recomendaciones nos das para abordar estas conductas? Bueno, como recomendaciones considero que lo primero que se debe hacer es empezar a validar las emociones del infante, reconocer y darle ese espacio y ese valor a esas emociones en el momento en que se están presentando. Hacerle entender al infante que es válido su sentir, que es importante para los adultos y para el entorno donde está, cómo se siente y cuáles son esas emociones que está sintiendo. Podemos filtrarlas en positivo o negativo. Otra recomendación sería la terapia basada en el trauma. Considero que es importante iniciar un proceso terapéutico cognitivo-conductual que nos permite reinterpretar esas experiencias pasadas y modificar esas creencias ya adquiridas, esas experiencias disfuncionales que ya se adquirieron a través del
del suceso o del trauma que se presentó. El reforzamiento de vínculos sanos, esto es importante porque nos va a permitir desde su emoción empezar a establecer esa importancia de esos vínculos sanos, no solo con su entorno más cercano, sino también con su comunidad. El acompañamiento familiar es importante porque nos va a permitir que se sienta acompañado, se sienta protegido y se sienta validado por la situación por la que está pasando. Una educación emocional y una resolución pacífica de conflictos. Considero que esto nos permite empezar a darle ese valor, nuevamente lo manifesté, de lo importante que es el sentir y de lo importante también que es expresarlo, porque en estos casos la mayoría de los infantes guardan sus emociones, reprimen sus emociones y por lo general nunca expresan lo que sienten. En ese orden de ideas, pues se llena esa cajita de emociones y como nunca se expresan, pues no se pueden validar. Y también pues hacer el acompañamiento de las intervenciones comunitarias en el entorno donde el menor o el infante pues se desarrolla. Algo que quisiera manifestar ahora que pues me piden como una reflexión con respecto a este caso, y es algo que de pronto no se ha mencionado, es el tema de la garantía del derecho a la reparación. En este caso y en muchos, como se ve en la sociedad actual, poco es ese acompañamiento de reparación, poco se da o no es de manera permanente. Entonces considero que es muy importante realizar ese acompañamiento a las víctimas, acompañado de todo lo que tiene que ver con los procesos institucionales del Estado, pero también es importante hacerle sentir una reparación simbólica y de cierta manera material para el infante. En este caso podría ser muy resignificativo el hecho de volver a comprar la bicicleta, o generarle un sentido de evolución de esa parte simbólica del objeto que se perdió o del objeto del que fue víctima del robo o demás, con el ánimo de que esa persona se sienta reparada y que sienta que tuvo acompañamiento para esta reparación. Y bueno, como una reflexión final, pues yo considero que esto es un eco de miles de voces silenciadas por la violencia. Este no es sino uno de muchos casos que se han presentado en nuestra sociedad. Y bueno, aquí se abordan conductas donde no solo implica el daño, sino también sanar el daño psicológico de esa afectación que se tuvo al menor. También es importante construir entornos de afecto, de acompañamiento, de empatía, donde prevalezca la justicia y el valor por la justicia, donde realmente se le enseñan a esos niños y esas niñas que vivieron este conflicto, que pudieron haber vivido una situación compleja, pero también existe la reparación, existe la empatía, existe la comprensión frente a esa situación que vivieron pues a lo largo de su impasse o de esta situación como tal. Obviamente con el tema de la bicicleta pues no solo es el objeto físico como tal, sino que de cierta manera es una parte simbólica donde nos están diciendo, miren, no solo me robaron el objeto, sino que también representa como esa ruptura emocional, representa también esa pérdida de confianza de las personas que debieron protegerlo, representa como esa inseguridad sobre ese afecto de esas personas que debían estarlo acompañando. Y bueno, con respecto a la conducta del niño, lo que se puede evidenciar es que toda esa confusión, todo ese dolor, de pronto su silencio, podría ser el resultado de un proceso de aprendizaje pues condicionado por el miedo, el abandono, la violencia simbólica de un padre que en lugar, como decía anteriormente, protege, en lugar de proteger, lo que hace es herir. Entonces, de cierta manera, como reflexión considero que es importante generar esos espacios de comprensión, de empatía, donde haya una reparación real, no solo del objeto o de la parte simbólica, sino también de sus emociones. Empezar a validar realmente que estas personas que sufren estas situaciones pueden mejorar, pueden resolver su situación desde su interior para que crezcan de una manera tranquila, feliz y
pues obviamente esta historia merece ser comprendida y acompañada a través de la justicia, la compasión y la verdad. Querido público, queridos oyentes, ya casi se acaba este primer episodio del podcast donde exploramos cómo las experiencias de Javier pueden ser entendidas a través del aprendizaje clásico y operante. Nos basamos en fuentes bibliográficas como lecturas de la Comisión de la Verdad Colombia 2022, Papi, no te lleves esa bicicleta, en Hay un futuro si hay verdad, página 45-47. Nos permitió identificar cómo ciertas asociaciones emocionales y refuerzos han moldeado su conducta. Agradecemos su tiempo y los invitamos a seguir explorando sobre la psicología conductual. Mis compañeras, les agradezco por haber aceptado esta invitación, compartir el conocimiento que han recibido en su formación académica y pues nos vemos en el próximo episodio. Un gusto verlos tenido, un gusto haber aprendido con ustedes. Bye, querido público.